Bueno, ya tenemos al primer análisis del día. Vamos a hablar en el día de hoy con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, José María, como siempre quiero preguntarte por mercados y por activos concretos, pero sin duda no me quiero dejar lo que pasó ayer en Estados Unidos con Silicon Valley Bank desplomándose un 60%, el sector bancario todo desplomado también con mucha fuerza. Por cierto, por ejemplo, algunos de los más grandes, incluso JP Morgan, cayendo un 5%. Y no sé si has podido seguir un poquito este asunto para explicarnos un poco qué es lo que está sucediendo, si debería preocuparnos. Y bueno, si el pánico que estamos viendo en el sector bancario podría asemejarse a algo, bueno, pues a lo que vimos en la gran crisis financiera, o si lo que está sucediendo ahora mismo no tiene nada que ver con, por ejemplo, la Reserva Federal, pero tiene pinta de que sí, ¿no? De que esa caída masiva que hemos visto también en los bonos, bueno, pues puede provocar finalmente pérdidas en determinados bancos y finalmente tienen que verse obligados a vender esos activos, ¿verdad? Cuéntanos un poco, José María. Bueno, pues Marta, la tensión y la preocupación cuando ocurre un movimiento de esto es evidente y sobre todo el contagio que puede haber en expansión a otras entidades, pero en principio hay que tranquilizar y no elevar las alertas. Ayer la situación de Silicon Valley Bank, como habéis explicado muy bien, SVB Financial, bueno, pues caía un 60%, motivado, es uno de los bancos de los principales prestamistas del sector tecnológico, su situación de balance había que sanearlo, sacó muchas ventas en el mercado y por lo tanto caía un 60%. El resto de la banca se veía contagiado, pero fíjate qué gran diferencia. Hoy tiene una preapertura, veremos lo que pasa a las 15 horas, Silicon Valley Bank con una continuidad de caída del 20%, cosa que preocupa mucho, y bancos, como bien has comentado, JP Morgan con el 6%, Bank of America con el 5 o 6%, Citi con el 4%, la banca caía un 4 o un 6% y la preapertura marca totalmente verde neutral. Por lo tanto, un movimiento muy brusco del mercado de una entidad que esto puede seguir contagiándose a otra, pero una entidad que caía por unas situaciones muy particulares, diferentes a las que pueden tener otros bancos. Por lo tanto, sí es algo preocupante, sí es algo que los mercados lo arrojaron con unas caídas brutales, acompañados de una tensión que tenemos en estos momentos de sube y baja a ritmo de los datos que van saliendo y que además coincidía con una rotura de soportes. Vemos como el Dow Jones pues prácticamente lleva 4 días, toda la semana, que ha perdido cerca de 1.500 puntos y esa rotura de los 32.500 pues miraba a esos 31.870 que puede mirar hoy. El SP tenía una caída bastante fuerte y pronunciada, esos 3.900 los fundía y ahora tiene esa mirada en 3.870, 3.815. Y el Nasdaq, que bueno, ante esta situación puede que sea el que más fuerte se está comportando, pues rompía esos 12.000 con vista a esos 11.900 y 11.700 de caída. Los bancos están el mercado está muy nervioso, Marta, y no hay que olvidar que hoy tenemos dos datos muy importantes. Uno, que no afecta mucho a lo que estamos diciendo en Europa, que hay una divergencia total de lo que está pasando en Estados Unidos. Parece que estamos en dos mundos muy diferentes, donde veremos el dato en Alemania a las 8 del IPC y también tenemos el dato estrella del día 14:30, paros, nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que bueno, ante el dato anterior tan sorprendente de 517.000, se espera un aumento a 205.000 y ese dato va a ser significativo para el cierre de los mercados de hoy. Por lo tanto, y para abreviar, sí que preocupa situaciones como la de SVB, pero no hay que lanzar las alertas ni expoliarlo al resto de entidades que tienen una situación de momento no la que se vivió ayer. José María, comentabas el tema del dato de empleo que vamos a conocer esta tarde a las 2:30 de la tarde, dato de creación de nóminas no agrícolas, tasa de paro. ¿Qué es lo que se espera, José María? Porque, claro, al final los mercados financieros los datos buenos se lo toman como malos y al revés y viceversa. Entonces,
¿Qué es lo que tendría que pasar hoy? ¿Cómo debería salir el dato para que el mercado se lo tome como una fiesta? Bueno, pues hace falta muy poquito, Marta, ¿eh? Hace falta muy poquito para que se lo tome con una fiesta o para que se lo tome como una destroza total. No hay que, fíjate que no hay que irnos muy lejos, donde el presidente de la Fed de Atlanta, uno de los agresivos en las subidas de interés, el jueves viernes pasado, comentaba tan solo que quizá no era conveniente subir 0,50 sino 0,25 en esta próxima reunión y alargarla más, y los mercados tenían una subida impresionante jueves y viernes. Tras las palabras de Powell, que bueno, nos comentaba que quizá se están equivocando, o que quizá los datos no están impactando y hará falta algo más agresivo, los mercados se desplomaban. Cualquier dato que hay no tiene solo una dirección, tiene ambas direcciones. Por lo tanto, el mercado tiene muchas ganas de subir y hace un movimiento tan brusco al alza como a la baja. Por lo tanto, cuidado con eso. Hoy, ¿qué se esperaría? Bueno, pues un dato que confirmara esa creación de nóminas nos daría otro impulso bajista fuerte. No acabaría aquí donde los americanos ayer cerraron en esos soportes, irían a buscar los niveles que he comentado antes. Sin embargo, unas nóminas inferiores a las que salieron y crear menos de esos 200.000 puestos de esas nóminas, incluso irnos a esos 30.000 de diferencia, que es lo que marca un nivel de inflexión, a esos 170, 180.000 o por debajo, pues los mercados podían reaccionar muy fuerte al alza. Ahora estamos en el mundo al revés, por la fortaleza de la economía. Por lo tanto, cuidado que cualquier dato influya a los mercados en ambos sentidos. Bueno, José María, y ya hemos hablado un poquito de índices en general, del tono del mercado. Veremos también esta tarde, bueno, este mediodía, cómo queda ese dato de empleo. Pero quería preguntarte también por otros activos. Petróleo, por ejemplo, en el entorno de los $80. Lleva un año que tampoco se sabe muy bien hacia dónde va a salir, ¿no? Pero los expertos son bastante optimistas. ¿Cómo ves la situación ahora en el crudo? Bueno, pues Marta, la situación, fíjate que aquí en mis intervenciones os lo vengo comentando desde hace tiempo. El crudo para mí tiene para las próximas semanas, próximos meses, crudo Texas, por centrarnos en estabilizarse no en los niveles de $75 que está ahora, sino en unos niveles de 80, $82, y por lo tanto, bueno, en principio toda la semana está recortando, puede tener un recorte en un plazo de los que están en un intradía, en un plazo de sesiones de 1 o 2 días a niveles de $73, $72, donde está muy cómodo, pero bueno, mi objetivo es, y por muchas situaciones y por el crecimiento económico y por la situación que vivimos mundial de tensiones, sobre todo de producción y de ciertos países, yo pienso que nos va a tirar a una banda de 80, $82. Pero fíjate, es que estamos hablando de una lateralización total desde diciembre, donde toca los 82, $84 y vuelve para abajo hacia los 73, 74. Por lo tanto, es la banda en la que se encuentra cómodo y de momento, ante estos niveles, cuidado con los cortos, porque puede representar una clara opción, no para el día a día, no para la hora a hora, pero sí en las próximas semanas de tocar otra vez la banda de 82, $84. Bueno, y José María, ya por último quería preguntarte por las criptomonedas, porque Bitcoin ha perdido los $20.000, $19.949 es ahora mismo el valor del Bitcoin, y también, bueno, con la mirada puesta, por ejemplo, en Silvergate, ¿no? Esa otra compañía que también pues está provocando el caos, ¿no? en el mercado de criptos. ¿Cómo lo ves todo? Bueno, pues en este momento un mercado muy tenso, un mercado que ha roto soportes. Aquí vemos en pantalla las bajadas que tienen, que son de 2 dígitos en los últimos 7 días y en las últimas 24 horas, un 8%.
el Bitcoin, un 8% el Ethereum, y por lo tanto a nivel técnico está intentando aguantar esos 20.000 dólares que ahora en tiempo real los ha perdido, y en principio el próximo movimiento es fijarse en esos 19.000, 18.000 dólares. Es el movimiento que hay. Pienso de que ese movimiento puntualmente puede llegar perfectamente, y esos niveles nos dejaría una clara ocasión de entrada en el valor, porque para lo que es en los próximos meses pienso que el Bitcoin volverá a retomar otra vez la senda de los 24 o 25.000 dólares, pero a un plazo muy corto y ante las tensiones, como estás comentando muy bien, continuidad con objetivo 18 19.000. El Ethereum, la segunda cripto, continuidad bajista en torno a frente a los 1.415 que está cotizando, cuidado con esos 1.350, 1.300 donde puede hacer de soporte. Esos niveles nos representarían una muy clara opción de estudio en él, porque para los siguientes meses yo le hago un objetivo en torno a los 1.700, 1.800. Al igual que, Marta, por finalizar en los índices americanos, y cuando hablamos hay que tener mucha prudencia, es decir, puede que sigan bajando, puede que los mercados sin duda alguna tengan un recorte más en el mercado americano, pero estos precios significan una muy clara opción de compra y nos acordaremos de ello dentro de unos meses. Y no comentar nada sobre el mercado europeo, que está en otro mundo, en máximos, con fuerte, se aísla totalmente de estas bajadas, y sin duda alguna algún recorte tenemos que tener aquí en Europa, pero desde luego marca un escenario totalmente diferente a lo que marcan los índices americanos. Hoy en Estados Unidos veremos cómo reacciona Wall Street tras el desplome que vimos en el día de ayer en el sector bancario, y también después de ese dato que vamos a conocer este mediodía, 2:30 de la tarde, se lo contaremos aquí en Negocios Televisión, respecto al empleo, creación de nóminas no agrícolas y tasa de paro. Veremos si finalmente se crean tantas nóminas no agrícolas como el mes pasado, o vemos esa tasa de paro cambiar algo, que está ahora mismo, por cierto, en mínimos históricos. José María Lerma, analista independiente, muchísimas gracias y que pases muy buen día y fin de semana también. Igualmente, gracias a vos.